Hola, mi nombre es Claudia Marcela Cristiano, con mi compañero Hamilton Steven Chávez Parto. En esta actividad aplicaremos la técnica de análisis factorial a una base de datos de calidad de vinos tintos, con el objetivo de identificar factores ocultos que permiten resumir y comprender mejor las relaciones entre las variables. El problema que buscamos resolver fue identificar cuáles son las dimensiones o factores subyacentes que resumen las características fisioquímicas de los vinos. En lugar de analizar muchas variables por separado, este análisis, o sea, el análisis factorial, nos permite agruparlas en factores más fáciles de interpretar y utilizar para la toma de decisiones. Para este trabajo, utilizamos la base de datos White Quality, que contiene información sobre diferentes características químicas de los vinos tintos. Algunas de las variables analizadas en el trabajo fueron acidez fija, acidez volátil, ácido cítrico, densidad, pH, sulfatos y alcohol. Todas estas variables son numéricas y permiten estudiar la composición y la calidad de los vinos. Antes de aplicar el análisis factorial, realizamos la prueba de Barley. Esta prueba verifica si existe correlación suficiente entre las variables. Obtuvimos un valor P igual a 0, lo que indica y significa que sí existen relaciones significativas entre las variables mencionadas y que el análisis factorial es apropiado para la base de datos. También aplicamos la prueba KMO, que evalúa si los datos son adecuados para realizar el análisis factorial. Obtuvimos un valor de 0,43, aunque este resultado es bajo y sugiere que la estructura factorial no es muy fuerte. Decidimos continuar con el análisis para identificar los posibles factores latentes. Bueno, aquí podemos observar el principal resultado del análisis factorial. El objetivo de esta técnica es reducir un conjunto grande de variables observadas a un número menor de factores latentes que representan dimensiones comunes de información. En nuestro estudio se identificaron tres factores principales que resumen las propiedades físico-químicas del vino. Está el factor 1, que es la acidez y el equilibrio químico. Está el factor 2, que es la intensidad de la estructura del vino. Y está el factor 3, que es la conservación y la concentración con cada una de esas variables. Ya aquí profundizando en el factor 1, que lo hemos denominado la arquitectura ácida del vino. Esto lo denominamos de esta manera porque reúne las variables más relacionadas con la acidez del producto, ¿sí? Aquí vemos las principales cargas factoriales principales, ¿sí?, de nuestro estudio, en el cual encontramos el ácido cítrico, la acidez fija y el pH. Este factor representa la base química que influye en la frescura, la estabilidad, pues el balance del vino, siendo uno de los componentes más principales o más importantes para definir sus características sensoriales. Luego encontramos el factor 2, que lo hemos denominado potencia y calidad organoléptica. Este factor agrupa variables relacionadas con la percepción sensorial del vino, es decir, cómo es experimentado por el consumidor al momento de degustarlo, ¿sí? Aquí encontramos nuestras variables definitorias, que es el alcohol y los sulfatos, uno de los componentes del vino. Y pues este factor representa características que influyen en el cuerpo, la intensidad y la experiencia sensorial del vino, aspectos fundamentales pues para la valoración final de del producto por parte del consumidor. Luego pues encontramos el factor 3, que lo hemos denominado concentración y estructura física, el cual pues agrupa variables relacionadas con las características físicas del vino, especialmente aquellas que influyen en su textura y sensación en la boca. Este factor pues representa la estructura física del producto, es decir, aquellas características que determinan qué tan ligero o robusto se percibe el vino durante la degustación, ¿sí?, a través de la densidad y el azúcar residual. Aquí pues como tal vemos una matriz que nos resume cada uno de estos tres factores en cuanto a las variables clave, el impacto en el paladar y el rol enológico. Bueno, aquí pues esta gráfica nos representa el principal beneficio del análisis, y es que inicialmente pues teníamos 11 variables físico-químicas diferentes, lo que hacía complejo comparar y entender cada vino. Después del análisis, estas 11 variables fueron resumidas en tres factores principales, que fueron la acidez, la potencia sensorial y la concentración, que es lo que acabamos de ver. Y pues cada eje de este gráfico representa una de esas dimensiones. De esta forma pues cada vino puede ubicarse en ese espacio tridimensional según sus características predominantes. Ya aquí en el ejemplo vemos el vino identificado como muestra 402, que presenta una posición relativamente alta en el eje de potencia sensorial, lo que indica una mayor influencia de características asociadas al alcohol y a la percepción de calidad. Al mismo tiempo presenta niveles moderados de acidez y concentración. Entonces, como tal, nuestras conclusiones a las cuales llegamos, nuestras referencias donde tomamos la base,
Y pues este es el código Python desarrollado en el ambiente de Colab.